Ceuta y Melilla, que viene a presentar un informe, en este caso creo que sobre las peculiaridades de la economía del sur, oportunidades y también dificultades, lo que se llama un DAFO, ¿no? Sobre la economía de Ceuta y Melilla. Sí, efectivamente, es el octavo informe del observatorio. Arrancamos en 2020, ya nos hemos visto varias veces con informes anteriores. Y este octavo de lo que se ocupa es de desmenuzar los desafíos y sobre todo plantear soluciones, ¿no?, a la situación económica de las ciudades autónomas, de los territorios en general, españoles en el norte de África, pero básicamente de las ciudades autónomas. Y es un informe oportuno porque además ha coincidido en el tiempo, sin que lo buscáramos ni una parte ni otra, con lo que ha sido esa aproximación entre las autoridades políticas de las dos ciudades autónomas y de la Junta de Andalucía. Porque el informe apuesta mucho por eso, por la vertebración con el norte, es decir, con el resto del Estado y con Europa, que es la filosofía nuestra desde el principio. Y lo primero que encontramos cuando miramos hacia el norte, pues básicamente como referente en términos de lecciones aprendidas es Málaga. El autor, Diego Sánchez de la Cruz, es un gran experto en la economía malagueña, en las ventanas de oportunidad económicas en esa ciudad, y hay puntos de encuentro interesantes para empezar a trabajar sobre ellos, porque al final, siempre lo decimos en el observatorio, nosotros lo que hacemos es lanzar informes, lanzar ideas, y luego quien las tiene que recoger para que eso germine, si germina, pues son otros, ¿no? Son los operadores económicos, las autoridades políticas. Entonces el informe es sobre eso, es una invitación a la acción desde el conocimiento y desde experiencias previas. Uno de los conceptos que tiene mucho gancho es el de la zona económica especial, que es una fórmula que existe en todo el mundo, que los chinos desarrollaron con éxito, como sabemos todos, que existe en Polonia, que existe en España, en Canarias, y que es planteada por el autor, que es economista, como una fórmula interesante para las ciudades autónomas. No estamos hablando de zona de región ultraperiférica de la Unión Europea, porque muchas veces con Canarias siempre está esa confusión. Canarias, de hecho, es una zona económica especial y a la vez es región ultraperiférica en el lenguaje comunitario, ¿no? Pero Ceuta y Melilla no son territorios ultraperiféricos, son otra cosa. Pero bueno, siendo otra cosa, lo importante es que la fórmula que funciona para Canarias en términos nacionales e internacionales es interesante. Ajá. Llega esto además en un momento en el que no solo hay acuerdos con la Junta de Andalucía, sino en el que parece que se está redefiniendo el modelo económico de la ciudad hacia una economía verde, azul, etcétera. ¿Hay mucha coincidencia con lo que dice don Diego Sánchez? Sí, hay bastante, porque en el recorrido que hacemos, bueno, he empezado hablando del engarce con el resto de España, a través de Málaga, Andalucía, etcétera, pero luego los grandes puntos que voy a exponer ahora en la presentación del informe, yo no soy el autor, pero sí puedo transmitir lo que es la esencia del informe, pues están los puertos y la logística, que es evidentemente un tema que hay que trabajar y en profundidad, el tema del turismo de calidad, es decir, de que las ciudades sean atractivas, pero no se trata de generar lo que además no se puede generar por el espacio, porque tampoco es lo que toca. Turismo de calidad sí, aquí se puede hacer, pero para eso hay que volcarse, hemos hablado de la logística antes. La economía digital, que es un tema que ya está empezando a ser una realidad en Ceuta, pero que lo puede ser mucho más, y el tema de la zona económica especial, que culmina el informe y que va a ser objeto de estudio del siguiente informe de la mano del mismo autor, pero desarrollando, profundizando más. Lo que es también muy importante, y gracias por estar aquí, nosotros invitamos a reflexionar y trabajar sobre esos temas. Ahora lo importante es que quienes lean el informe y tengan algo que decir, sea incluso crítico, sea complementario, que lo hagan. Porque obviamente en un informe ni en este ni en ninguno se agotan los temas, hay que seguir trabajando. Nosotros el observatorio somos, siempre lo digo, facilitadores, dinamizadores, invitamos a que quien tiene que ocuparse de esto lo haga. ¿Esas son soluciones a los problemas que presentan actualmente la ciudad de Ceuta? ¿Cuál dirías que es el principal problema que tiene Ceuta en los últimos años? Bueno, el principal problema ha sido y también Melilla, el funcionamiento de las ciudades era sobre todo mirando al sur, ¿verdad? Bueno, pues yo suelo decir que gracias Marruecos por haber cerrado las fronteras. ¿En qué sentido lo digo? Yo sé que es una afirmación que alguien puede decir, bueno, ¿y qué dice este hombre? No, porque nos hemos dado cuenta de que había más mundo.
aparte de esa frontera con las características que tenía. Y ese otro mundo es el asidero que necesitamos. Es decir, incluso si se llega a normalizar como sea las relaciones con Marruecos, las ciudades autónomas no pueden seguir pensando en esa frontera como el polo fundamental de actividad económica. ¿Por qué? Porque tienes el resto del Estado, que tiene que estar implicado, mucho más de lo que está. Hay mucho Estado en Ceuta y Melilla, ya lo sabemos, pero tiene que haber más y bien dirigido, bien organizado. Y, por supuesto, Europa. Uno de los informes nuestros, que era sobre Europa, de hecho el más gordo de los que hemos hecho, en el que han participado más autores, y van desmenuzando todo eso que todos manejamos día a día, ¿no? El tema de Schengen, el tema de la unión aduanera. Bueno, pues todo eso hay que trabajarlo, y además Europa es una ventana de oportunidad, y esto es la frontera exterior de la Unión Europea, con Marruecos y con África. Así que el cambio es radical, es decir, lo que había era sobre todo eso, más todas las necesidades que había que cubrir y que tenemos que cubrir y que en este informe se tratan también, y en un escenario que es nuevo, en el que hay que, pues eso, ser imaginativo, ver las experiencias que otros han aplicado, y también con esa nueva situación en la que en términos de política nacional hay una conexión ya formal a través de acuerdos entre los tres presidentes para que Andalucía, Ceuta y Melilla sean, digamos, que un primer escalón para el compromiso del resto del Estado, el compromiso de Europa, el compromiso del mundo. Con respecto a lo que acaba de decir, precisamente una de las mayores preocupaciones de los comerciantes, de los pequeños comerciantes de Ceuta, son las trabas con respecto a la exportación e importación hacia la península. La Confederación de Empresarios, por ejemplo, se queja mucho y denuncia que Ceuta no pertenece a la Unión Aduanera y tampoco la Unión Aduanera tiene tratados que faciliten el comercio. ¿De qué forma tienen pensado compensarlo o en este informe se refleja? En este informe no se toca tanto este punto, se toca en otro informe. Pero claro, eso es lo que decía antes, una invitación para que los que manejan ese tema lo traten y lo resuelvan. En este informe hay una aproximación general, se tocan todos los temas en general, ese en particular no está tratado en otro anterior, pero es interesante su pregunta porque de cara al que está desarrollando el autor, que va a ser el 9º, es bueno que eso esté ahí incluido. ¿Y sabría decirnos alguna pista con relación a esto? ¿O? Sobre el tema aduanero yo no me atrevo a opinar, sinceramente, porque no soy experto, no soy economista. Yo le pido que opine, aprovechando que está usted aquí hoy, por aquello de que Google Maps no reconoce la españolidad efectiva de Ceuta y Melilla, que se publicó hace ahora casi un año. ¿Hay alguna novedad con este tema? Porque se remitió una carta a Google, claro, ¿verdad? Sí, por supuesto, firmada por mí. Es decir, lo hemos intentado, no ha habido respuesta, pero seguiremos en ello. Yo no estaba convencido de que fuera a recibir una respuesta inmediata y una corrección del mapa, pero lo que sí tiene que constar que todo el mundo sepa que ese mapa es incorrecto. Sobre todo en tiempos en los que muchos, no solo Marruecos, pero Marruecos también, están, los chinos, por ejemplo, yo soy profesor de Relaciones Internacionales y trabajo mucho ese tema, están rediseñando sus mapas. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que sus relaciones con India, sus relaciones con Filipinas, con Vietnam, se alteren, porque claro, ¿qué es eso de alterar los mapas, ¿no?, de los estados soberanos? Así que estamos en ello, seguimos en ello, y bueno también es que todos, no solo el observatorio, no solo yo como director, pues le planteemos a la directora, en este caso de Google Maps, que hay ahí un error, que es algo equívoco y que además transmite una imagen al viajero o a quien quiera consultar esos mapas que no es real.